creías en la reencarnación. Ujú. Cuéntame un poquito cómo uno puede llegar a creer esto. ¿Cómo creías que eso podía ser? Incluso Mm. has hablado de Isadora Duncan. Eh, Cuéntame un poquito de eso. Pues en mi caso, creer en la reencarnación fue algo que me vino muy natural porque yo crecí en una familia de nueva era. Mi padre fue el segundo profesor de yoga en España. Él empezó a dar clases de yoga en el año 74. Él es un hombre bastante mayor, tiene 94 años ahora. Y, y mi mamá era profesora en un instituto, pero también era maestra de yoga, también es maestra de Reiki. O sea, yo crecí echando las cartas del tarot, haciendo cartas astrales, haciendo sanaciones energéticas, y dentro de la cosmovisión de la familia en la que crecí, pues la reencarnación era lo que era, punto. O sea, yo desde muy pequeñita me explicaron que yo estaba aquí de paso, mi alma estaba aquí de paso, era una rueda de vidas en la que vas aprendiendo, vas viviendo experiencias, vas evolucionando espiritualmente hasta que llegas al objetivo, que es el nirvana, que es romper esa rueda de reencarnaciones y no tener que venir más al mundo. ¿Cómo, cómo fuiste creyendo que podías ser, tenías esa conexión con Isadora Duncan? Pues mira, dentro de las prácticas asociadas a la creencia en la reencarnación está la práctica de las regresiones. La práctica de las regresiones es una especie de terapia, entre comillas, en la que una persona te tumba en una cama, te induce un estado medio hipnótico y te hace hacer una regresión, entre comillas, a una vida pasada, o te dice, oye, es que yo veo que tú fuiste esta persona en otra vida. Tiene un componente muy grande y total y absoluto de adivinación, de conexión con otras entidades que son las que proporcionan la información, y es una información que se asume automáticamente como cierta. Es imposible de demostrar, pero se asume automáticamente como cierta. A mí, de las últimas reencarnaciones, porque claro, además esto no tiene fin, porque tú igual, si eres un alma vieja que la llaman, igual llevas 60 reencarnaciones encima. Entonces, claro, tú cada vez que vas a hacerte una regresión, pues unas veces eres Cleopatra, otras veces eres una campesina de no sé dónde. Y en mi caso, una de las últimas, la última que me dijeron que yo era la reencarnación de Isadora Duncan. Lo cual, para las entidades que inspiran esa revelación, era algo bastante fácil porque, bueno, yo empecé a hacer danza clásica cuando era pequeñita y el Señor me ha dotado de mucha coordinación, mucho sentido de la musicalidad, y bailo muy bien. Entonces esta persona dijo, no, es que tú bailas así de bien porque tu alma no ha olvidado eso y entonces tú eres la reencarnación de Isadora Duncan. Yo estaba en un momento tan difícil de mi vida, me estaba sintiendo tan sola, tan cansada, tan asqueada por mi propio pecado, aunque en aquella época todavía no lo vivía como pecado, que yo me agarraba a lo que fuera. Entonces, esta nueva información que me habían dado de que yo en otra vida fui Isadora Duncan, dije, ya, con esto resuelvo todos los problemas que tengo en mi vida. Entonces, me descargué de internet, que ni siquiera lo compré, perdón, señor, mira, de este pecado no me había arrepentido y no había pedido perdón, señor. Me descargué, se acabó, revelación de... Vale, me descargué de internet la biografía de Isadora Duncan, la autobiografía en PDF, y yo me la empecé a leer, pero me la empecé a leer como una hoja de ruta. Yo empecé a decir, ok, aquí tengo un registro de todos los errores que yo cometí en una vida pasada, y entonces lo que tengo que hacer en esta vida para resolver mis problemas es compensar el mal que me hice y que hice a los demás en la vida de cuando era Isadora Duncan. Y entonces yo me lo leí, cogí un cuaderno, agarré un cuaderno, empecé a tomar apuntes, y esas conclusiones que yo saqué fueron en base a lo cual tomé decisiones personales, financieras, personales, profesionales, durante un año y pico, por lo menos.
Wow, wow. Mi libre albedrío se fue. Chao, hasta luego. Wow. Y Sanami, me llama mucho la atención el hecho de que, y quisiera subrayar este punto, porque acá en Puerto Rico nosotros hemos llevado varias iniciativas como medios cristianos y conservadores en pro del bienestar de la familia, de que se mantenga íntegra lo que Dios en un momento dado, ¿verdad?, diseñó como familia. Me llama la atención de que tú entras en Nueva Era porque precisamente era lo que había en el núcleo familiar. Eso era lo que se practicaba allí. Y que fuera de eso, pues posiblemente no conocía otra cosa. Y esto, debiéramos en este momento hacer énfasis de la importancia de este núcleo familiar, llevando las enseñanzas correctas conforme a lo establecido por Dios para que no pase esto. Porque te lleva entonces, te identifica obviamente con un personaje conocidísimo en la historia, esta bailarina estadounidense, Isadora Duncan, y te lleva a ti a buscar tal vez la compatibilidad, o a través de que te gustaba la danza, te gustaba el baile, hacen la compatibilidad, pero entonces te lleva a profundizar en el estilo de vida de esta mujer basado en las enseñanzas que te habían dado de lo que venía a ser la vida, ¿verdad? La vida del ser humano. Y entonces siento, y tú me contestarás, esto puso sobre ti una mayor carga. Entonces, puso una mayor carga de vida porque te puso a resolver situaciones que estaban registradas, errores que cometió otra persona. Esto representaba ser una carga emocional, te afectó, te bloqueó, te atrasó. Claro, todo eso, porque además lo que ocurre con la reencarnación, la nueva era / ocultismo, esto me llaman fanática, me llaman absolutamente de todo, pero es que los que somos creyentes, los que creemos que la palabra de la Biblia, o sea, la palabra de Dios en la Biblia es la verdad, todas estas filosofías, todas estas cosmovisiones son satánicas. Son la expresión en este mundo de esa primera mentira que Satanás en el jardín le dijo a Eva, que viene a ser: ¿por qué tienes que depender de Dios? ¿Por qué tienes que obedecer a Dios? Tú puedes ser tu propio Dios, tú puedes tener el conocimiento del bien y del mal. Y esto es lo que resume la esencia de todas estas filosofías que al final apuntan al mismo sitio, de tú no necesitas a Dios porque tú eres tu propio Dios. Fíjate que en la reencarnación lo que se te enseña es que tú eliges tu ser superior, o sea, tu yo más elevado, que es en parte el que se reencarna, tú eliges las circunstancias de tu vida, tú eliges tus padres, tú eliges las cosas malas que te van a pasar y cuando te pasan te alegras porque te ha pasado lo que tú querías que te pasara para que pudieras evolucionar. Claro, en este momento pasan dos cosas. Uno, el concepto del bien y el mal se difumina por completo, porque el mal deja de existir como concepto moral absoluto. Todo lo malo que te pasa porque tú elegiste que te pasara y es bueno para tu crecimiento espiritual. Y ahí se empiezan a justificar moralmente auténticas barbaridades. Y la segunda parte es que estás completamente solo. Estás completamente solo. Si tú eres tu propio Dios, no puedes recurrir a nadie. No puedes confiar en nadie. No puedes, sientes que tu futuro está únicamente en tus manos, entonces cuando las cosas no salen como esperabas, te machacas, te destruyes y claro, ahí está Satanás esperando para lanzarte pensamientos de no sirves para nada, eres un desastre, lo has vuelto a hacer mal. O sea, eso que tan bien hace él, el acusador, de llamarnos por el nombre de nuestros pecados y infligir más daño, más miedo, más sufrimiento, se lo estamos poniendo en bandeja. Demasiado interesante. Una de las vamos a detener un poquito tu historia y vamos a detenerla y la vamos a retomar más adelante. Hablemos un poquito de por qué hoy en día lo que es la nueva era está capturando la atención de la sociedad, aun cuando no le llaman nueva era. Se nos está infiltrando por ahí y yo creo que tú tienes datos que nos pueden arrojar algo de luz en cuanto a eso. Sí. Al final,
todas estas técnicas se venden como la solución. O sea, es como que el mundo te crea los problemas, el mundo, Satanás es el culpable del sufrimiento, es el culpable de todo este tipo de problemas, de injusticias y de cosas. Alejarnos de Dios hace que también nosotros seamos causantes y responsables de cosas malas que nos pasan, y en este dolor aparece el enemigo y te dice, no te preocupes, tengo la solución a todos tus problemas. Por una parte, ofrece todas unas herramientas de autoconocimiento diseñadas para darte un sentido de identidad. Y claro, si tú no tienes una identidad firme como hijo o como hija de Dios, tú sientes lo que el mundo te ha enseñado a sentir, que no eres suficiente, que tienes que tener determinado físico, tanto dinero en el banco, este carro, este auto, este bolso, esta casa para ser válido. Y como nos hemos creído esa mentira del enemigo de que nuestra valía está puesta en lo externo y no en nuestro corazón, estamos desesperados por recibir validación. Y en vez de buscarla en nuestra identidad como hijos de Dios, nos vamos al eneagrama, que te lo venden como tests psicológicos, pero que realmente, y los propios coach que hacen el eneagrama te explican que es una mezcla de psicología con técnicas y religiones de Babilonia específicamente. O sea, si alguien se ha leído Apocalipsis, ya no hay más preguntas, señoría. Entonces, es específicamente de Babilonia. La técnica del eneagrama. Luego tenemos el horóscopo. A mí hay mucha gente que me dice, ¿pero qué tiene de malo leer el horóscopo? Todo, porque por una parte le estás dando mucho más peso a ser Virgo, a ser Escorpio, a ser Piscis, a ser lo que sea, que a la identidad que Dios tiene preparada para ti. La llamada continuamente es morir a nosotros mismos. La llamada de Cristo es, tengo una identidad hermosa para ti, hermosa. Pero para que puedas acceder a ella, tienes que estar dispuesto a no vivir más tú en ti, que viva Cristo en ti, a crucificar tu identidad en la cruz junto con Cristo. Pero, ¿qué nos pasa? Que esta identidad, estas cosas, es que yo soy así. Ese yo soy así. Y esto cubre hay 1000 pecados que se justifican con, bueno, es que yo soy así. Y si Dios es amor, pues Dios me ama así. Sí, Dios es amor y precisamente porque te ama, te invita, es que es gratis, solo tienes que venir y poner esa identidad a los pies de la cruz y ya, te voy a restaurar, pero tienes que venir, ¿no? Entonces, ese autoconocimiento que va desde el eneagrama a la astrología, pasando por cosas que ya son directamente conexión con otras entidades como los registros akáshicos, como el péndulo, las cartas, que roza ya con la adivinación, que la adivinación es quiero saber cosas sobre mi pasado, sobre mi futuro, sobre mi presente. ¿Y por qué quiero saber cosas sobre mi futuro? Porque no confío en la soberanía de Dios, porque no confío en que los planes de Dios sean buenos, porque no le he entregado mi vida. Entonces tengo tal incertidumbre que me da mucha paz leer en el horóscopo que esta semana me va a ir bien en el dinero. Y Sanami, me llama la atención y quisiera también desglosar e incluir ahí que nos hablaras un poco, porque mira, nosotros preocupados por nuestra apariencia y hasta por nuestra salud, por nuestro bienestar, ¿verdad? Ya uno entrando en edad, uno se preocupa, quiere una buena alimentación, las recomendaciones médicas, haga ejercicio y siento que de alguna forma, y esto me ocupa y quisiera que tú me aclararas, me ocupa que en ocasiones por el bien del ejercicio físico nos dicen, mira, puedes hacer yoga, eso no tiene nada que ver, esos son unos ejercicios de estiramiento, eso te va a ayudar muscularmente, eso te va a ayudar al corazón. Y aquí, y te estoy hablando en nuestra zona en Puerto Rico, de alguna forma se nos trata de vender, aun cuando somos seguidores de Cristo, y pudiéramos caer en comprar esa filosofía. ¿Cuán equivocados, cuán correctos están desde tu experiencia? Pues aquí, desgraciadamente, pero bueno, fue algo que ocurrió y que Dios está usando para su gloria, pero desgraciadamente tengo mucho conocimiento porque, como os decía, mi padre empezó a dar clases de yoga en España en 1974. Mi casa era un centro de yoga, o sea, el salón de mi casa era enseñar yoga a la gente, entonces yo llevo practicando yoga
desde que tengo memoria. O sea, hay fotos mías practicando yoga con 4 años. O sea, yo empecé a practicar yoga toda la vida y he sido profesora de yoga durante 15 años. Durante 15 años he dado 6 horas de clase de yoga al día. Me he leído todas las literatura sagrada, entre comillas, los Vedas, todos los autores. O sea, porque a veces cuando hablo de estos temas la gente te dice, no, es que opinas eso del yoga porque no lo conoces. Desgraciadamente, en este caso, el origen del desacuerdo de la gente con esto conmigo no se basa en mi ignorancia. El yoga es la práctica física del hinduismo. Fin. El yoga es una práctica física de la religión del hinduismo. Ya solo por eso, cualquier persona que se considere cristiana tiene que ser consciente de que en el momento en el que está practicando yoga, se está inclinando ante otros dioses, entre comillas, porque solo hay un dios, pero está cometiendo adulterio espiritual, está siéndole infiel a Dios, está haciendo eso que hizo el pueblo de Israel en Egipto con el becerro en el desierto con el becerro de oro, ya en la tierra prometida con esas aseras, o sea, toda esa perversión de inclinarse ante otros dioses, entre comillas, a día de hoy se refleja en la práctica del yoga. Y sé que suena muy duro, pero es que es así. Es que espiritualmente, yoga, en sánscrito, para que os hagáis una idea, yo estuve viviendo 3 meses en Dharamsala, en India, para poder asistir a los cultos que hacía el Dalai Lama, que vive ahí, MacLeod-Gang, todos los días, y para estudiar sánscrito con los monjes. Para que os hagáis una idea. Vale, pues yoga en sánscrito significa unión. La práctica del yoga está diseñada para unirte espiritualmente con entidades espirituales hinduistas, que desde la cosmovisión cristiana, y si creemos que la palabra de Dios en la Biblia es la verdad, esas entidades son entidades demoníacas. Es que si yo voy a mi gimnasio y hago yoga, pero no canto al final, ni hay velas, ni hay imágenes de los maestros, y yo pienso en Jesús, no puede ser malo. No, porque es una cuestión de simbología. Cada asana, cada postura, perro boca abajo, perro boca arriba, la vaca, bueno, el saludo al sol es una adoración al sol, literalmente. Todas estas asanas, todas estas prácticas están, cada una de ellas diseñadas para generar la unión espiritual con entidades. ¿Y qué pasa? Que en el momento en el que tú estás practicando voluntariamente yoga, en el que tú estás haciendo voluntariamente asanas, en el mundo espiritual estás dando tu consentimiento para que esas entidades entren a tu vida y te opriman con derecho, legal, espiritual. Wow. Cuando me parece fascinante, ¿verdad? Lo que estás hablando, y creo que lo he escuchado todo este tema desde varios ángulos, y eso que plantea Jerry, que tú lo has contestado magistralmente, nos parece importante y debemos de seguir profundizando en eso, porque ¿qué se nos está qué se nos está metiendo? A lo mejor no tan inconsciente, que nos está afectando espiritualmente. Creo que por ahí es que vamos. Cuando hay personas que son altamente espirituales, podemos decirlo, no sé si lo estoy diciendo correcto, pueden ser también susceptibles más a estas prácticas de nueva era. Sí, ahí hay un patrón común, y es que, y esto ya es en mi experiencia personal, pero lo que yo he ido viviendo es que te encuentras a personas que no tienen absolutamente ningún interés por lo sobrenatural, que no tienen absolutamente
ningún interés por la idea de Dios o ni siquiera sienten la necesidad de un Dios, que serían los que caen en la categoría de ateos, ¿no? Que son personas o agnósticos, de bueno, sí, igual hay algo, pero es que no sienten ese interés, ¿no? Y luego, en mi experiencia de toda una vida de personas en la nueva era, hay un hambre espiritual extraordinario. La persona que va a echarse las cartas, la persona que hace cosas con el péndulo o que hace la ouija o que hace magia blanca, igual entre comillas, porque toda la magia es brujería y toda la brujería es hacer tratos con Satanás, pero cualquier persona que hace la ley de la manifestación, o sea, todo este tipo de prácticas, la meditación, denota un hambre de cosas sobrenaturales, de vivir lo sobrenatural, un entendimiento de que la realidad va mucho más allá de lo que podemos ver y tocar, y un entendimiento de que hay como otra dimensión espiritual a la que necesitamos acceder. Entonces, suele ocurrir una cosa muy interesante, que es que las personas que venimos de la nueva era y somos rescatadas por gracia y para la gloria de Dios, entramos en la fe como kamikazes, porque claro, venimos... Claro, claro, todo ese hambre que llevas años chocándote, desemboca en la fe. Y cuando además ese de quien de mí beba no tendrá sed jamás, es cierto. Yo he estado 38 años muerta de sed y buscando en los registros akáshicos, en el tarot, en el masaje metamórfico, en los cristales. O sea, la lista es interminable porque Satanás tiene un catálogo infinito de cosas con las que alejarte de Dios. Claro, cuando tú después de probarlo todo, que claro, él es muy inteligente y él sabe que tiene que darte un poquito de bienestar cuando empiezas con una práctica nueva para que te enganches y para luego dejarte caer para que sientas adicción y necesites más y vayas a por la siguiente, ¿no? Cuando llevas toda una vida en ese y Cristo llega a tu vida y bebes de esos ríos de agua viva y experimentas el no tener sed por primera vez en tu vida. ¡Buah! O sea, es extraordinario porque es el final de la búsqueda. Y cuando llegas al final de la búsqueda, además, Dios en su misericordia te da esa revelación de pecado y te permite entender todo el daño que has hecho y todo el daño que te has hecho. Y llegas a la conclusión de, es que yo sí merecía la muerte. Pero la muerte no cuando me muera ir al infierno. O sea, yo merezco que Dios ahora mismo haga caer un rayo y me fulmine. Y no lo ha hecho. Y no solo no lo ha hecho, sino que es que ha sufrido, se ha despojado de sí mismo para hacerse hombre. Y encima, todo para que yo pueda pasar la eternidad con él. Y encima, aquí en esta vida que no merezco absolutamente nada, pueda vivir en abundancia. Es increíble. Claro, claro. No, bien enriquecedora la experiencia y lo que estamos escuchando. Nos brinda una serie de herramientas. Yo tengo tal vez dos preguntas. La primera es, por tu experiencia, ¿hay una categoría generacional en términos de edad que tenga mayor vulnerabilidad a este tipo de filosofía de nueva era? ¿Y cuánto pudieras ya estar colándose dentro de la iglesia? Pues mira, a nivel de categoría de edad, yo te diría, por lo menos en España, ¿vale? España es un país eminentemente católico. El otro día miraba estadísticas y cristianos de cualquier denominación, bautista, pentecostal, carismática, o sea, evangélicos, cristianos en general, somos un 2% de la población, de los cuales españoles no lo han calculado, pero creo que en cualquier iglesia que vayas en España, de España españoles somos un 5%. Lo demás son principalmente latinoamericanos y luego hay alemanes, ingleses, personas del norte de Europa protestantes, ¿no? Entonces, en España, la generación más vulnerable es mi generación. Yo te diría, entre los 30 y los 45, porque es la generación que creció en una España muy católica, que probablemente fue a colegios de monjas, a colegios de cura, que se les obligó a ir a misa todos los domingos
y que en su grandísima mayoría han crecido con un rechazo absoluto a Dios, absoluto. Entonces, son personas que crecieron con espiritualidad, pero que la corrupción de los hombres, y aquí quiero aclarar que hay hombres corruptos en la Iglesia Católica como en la Iglesia, en cualquier institución humana es corrupta, independientemente, porque es nuestra naturaleza, pero las personas de mi generación tienen un rechazo diametral a Dios, en España por lo menos. Lo que veo en generaciones más jóvenes, por lo menos aquí en España, es que como ya no crecieron, o sea, crecieron todos en entornos mucho más ateos, mucho más laicos, para ellos Cristo es una opción más. No es algo que rechacen de pleno, es una opción más, están más abiertos a oír hablar de Jesús. Aquí hay personas de mi edad que les hablas de Jesús y automáticamente dicen, mira, ya, fui a un colegio de monjas, no quiero que me cuentes nada, están traumados, ¿no? Pero en la generación joven, por lo menos aquí sí que se está viendo un avivamiento muy grande. Pero ¿qué pasa? Que Satanás es extremadamente inteligente. Entonces él ya sabe que sacando literalmente los cuernos y el rabo y mostrando toda la oscuridad, no es atractivo. ¿Qué hace? Pues ahora el yoga es una cosa súper atractiva, los conjuntos de yoga, vas con tu esterilla, juego con las zapatillas, o de pronto, en vez de ponerte a hacer pentagramas en el suelo con velas y con sangre menstrual, que es la brujería clásica, pues igual quedas con tus amigas de la iglesia y hacéis un prayer board. Y entonces ponéis en una cartulina, recortáis versículos, dibujáis una cruz y ponéis en la cartulina el bolso que te quieres comprar, el esposo que quieres encontrar, la casa que quieres tener y se lo pides a Dios. Y es todo muy bonito, muy cristiano en la superficie, pero realmente estás practicando brujería. Y yo sé que suena muy fuerte, pero la diferencia entre manifestar o atraer y orar es que cuando tú oras, estás pidiéndole a tu Padre que haga su voluntad. O sea, cuando dice, pedid y se os dará, y a veces se nos olvida el siguiente versículo de, si no recibís es porque pedís mal. Y pedís mal porque pedís las cosas que queréis, no las que necesitáis. Si yo, por mucho que ponga versículos o por mucho que dibuje una cruz o le diga, Señor, Yahvé, Adonai, todo lo que tú quieras, si yo le estoy pidiendo el bolso que yo quiero a Dios, le estoy ofendiendo. Entonces, tras nosotras, no sé cómo es en Puerto Rico, pero en España la infiltración del satanismo, literalmente, por llamarlo por su nombre, en la iglesia, tanto católica como cristiana, evangélica, de cualquier denominación, es enorme, enorme, porque se disfraza de cristianismo. Uno de los que pues ha llamado no tan solamente nuestra atención, la de mucha gente, sobre ese estudio que vamos a estar hablando sobre que sí, hay una parte de ADN o alguna muestra de ADN de los hombres en el cerebro de la mujer, en los de los hombres con la cual se ha acostado una mujer. También tiene una parte de ADN y ella lo va a explicar con más detalle, de también los hijos en el cerebro de las mujeres. Bueno, y Sanami, cuéntame ese detalle, cuéntame sobre este estudio, cómo es que se descubre todo esto y cuán importante es esto en los seres humanos. Pues este es un estudio extraordinario porque ya se sabía que las mujeres conservamos ADN fetal de los bebés que gestamos en nuestro vientre, independientemente de si llegan a término, así nacen, o si sufren un aborto voluntario o un aborto involuntario. Eso ya se sabía. Entonces, van a analizar esto y lo que hacen, como en casi todos los estudios científicos bien hechos, es que agarran a un grupo de mujeres que sí se sabe seguro que han estado embarazadas y a un grupo de mujeres que se sabe que no han gestado nunca a un bebé.
para medir, ¿no? Tienen ese grupo de control. Okay. ¿Cuál es su sorpresa cuando descubren que las mujeres del grupo de control que nunca han tienen ADN masculino? Variados. Entonces, aquí es cuando médicos, biólogos y personas a las que esta posibilidad les escuece demasiado, ponen todas las pegas posibles. Que eso no puede ser, que eso no es así, porque yo he estudiado, porque en mi carrera me explicaron. Vale, ok. El hecho es que mujeres que nunca han gestado tienen ADN masculino. Okay. No hay que ser muy científico para hacer la correlación de que si tienen ADN que no es suyo y que es masculino y no femenino, ese ADN y el, perdonadme la expresión y la palabra, pero el semen con ADN. Sí, así. En España 2 más 2 son 4. No hace falta mucha más explicación. Claro, yo cuando leo este estudio científico, automáticamente se me viene el versículo de y el hombre dejará a su madre y a su padre y juntos se convertirán en una sola carne. ¡Ah, qué poderoso! Tantas las veces que leyendo la palabra con formación científica te asombras de cómo en la palabra se revelan cosas sobre la creación que como humanos hemos necesitado miles de años para descubrir y el Señor nos lo tiene ahí puesto escrito, ¿no? Y claro, para mí este descubrimiento científico es un llamado a replantearnos muchas cosas. Es un llamado a replantearnos la trascendencia física, emocional y espiritual del acto sexual. Sí, el acto sexual genera placer. Y eso es un incentivo que nos puso ahí el Señor para incentivarnos a que nos multiplicásemos, a que fructificásemos y a que poblemos la tierra, que es un llamado bíblico. Y el Señor nos ayuda a cumplir nuestra misión poniendo placer en el acto sexual. Pero cuando convertimos el medio en el fin y le despojamos de toda su trascendencia emocional, física y espiritual, destruimos y nos autodestruimos. Porque es una cuestión de dignidad. Esto en hombres no se ha estudiado, pero en la mujer sí se sabe que para que una relación sexual no tenga un impacto negativo en nuestra psicología, en nuestra mente, en nuestra emocionalidad, para nosotras es tan importante hacerlo en un entorno de seguridad psicológica. Los hombres se excitan sexualmente principalmente a partir de la vista, lo cual eso os hace que a vosotros no pecar en ese área os cueste más, porque es algo que tenéis ahí un poquito más latente, ¿no? Para que en nosotras haya una verdadera excitación, unas verdaderas ganas de compartir nuestro cuerpo con otra persona. Había un estudio que decía que necesitamos recibir 20 contactos físicos, cariñosos y no sexuales por parte de nuestro esposo a lo largo del día. Desde la mañana hasta que nos acostamos, 20 son un montón, 20 abrazos, 20 manos en el hombro, caricias no sexuales, para ir abriendo nuestro corazón, para ir permitiendo que nos sintamos amadas, seguras, protegidas, para que podamos disfrutar de verdad del acto sexual. Claro, esta cosa tan hermosa que quienes hemos tenido la bendición de poder experimentarlo en nuestros matrimonios, sabemos lo diferente, si es que lo hemos experimentado, que es a ese otro tipo de relaciones sexuales que te dejan vacío, que te dejan desgarrado, que te dejan con una identidad rota. Sabemos la diferencia cuando tú comparas esto con la actualidad, es totalmente desgarrador. O sea, yo le doy gracias a Dios. El deterioro que hay en la relación, en lo liviano que lo tomamos, en general, ¿verdad? Estoy hablando socialmente.
claro, no sé cómo está el tema de OnlyFans en Puerto Rico. Sí, Ujú. fuerte. Sí. Igual, como en todo el mundo. Pero España está en el top de países de mujeres que venden sus servicios a través de OnlyFans. Ujú. Pero, claro, es como que se le ha vendido a esta generación de que están ejerciendo su empoderamiento femenino, que están siendo más dignas y más valiosas por autoexplotarse sexualmente. Es una cosa absolutamente desgarradora. Me llama mucho la atención, Izanami, esto que traes sobre este estudio revelador, como tú dices, un estudio bien completo, porque para determinar que obviamente qué es lo científicamente lógico que una madre, ¿verdad? En ese caso de concebir y en la gestación, pues obviamente haya ese ADN y partiendo de la premisa que el ADN es eso que tenemos todo, ese material que contiene información hereditaria, genética, y cómo se transfiere y que lo que de una forma u otra en un principio Dios determinó y nos da guía de lo lindo que es la unión entre un hombre y una mujer en la vía y el marco correcto bíblico. También cuando esto se desvirtúa, pues obviamente la mujer está cargando ese material genético de ese o esos, en el caso del estudio, de esos hombres. Y entonces me surge la pregunta, ¿pudiera tener esto inferencia o injerencia entonces en la formación de los fetos dentro de esa mujer? Porque en su cerebro está corriendo una información genética ajena al hombre con quien en este momento tal vez sí está gestando. Y me surge esa pregunta, ¿pudiera tener de alguna forma algún tipo de implicación? Entiendo yo que hasta un riesgo se está corriendo, pero tratándose de que son rasgos, ¿verdad? Y formación hereditaria, aquí pudiera también estar corriendo en el mundo espiritual maldiciones transferidas a través de ese acto. Y que están dentro de ella a través de un material de algo que fue creado por Dios. Yo, pastor, ahí la verdad que son unos que no he querido evaluar mucho porque en mi caso, habiéndome rescatado Dios solo hace 2 años, digamos que hay mucho material genético de muchas personas diferentes en mi cerebro. No tengo la bendición de haber estado solo con un hombre. Y entonces no he querido entrar mucho en las consecuencias, pero una cosa que sí he hecho es que invito a hacer a las personas que estén ahora reflexionando en esto, si sienten el llamado a hacerlo, es: he roto en el nombre de Jesús y a los pies de la cruz cualquier acuerdo espiritual, cualquier legado, cualquier contrato que se haya podido firmar en el mundo espiritual en esas relaciones sexuales con esas personas. Ese deterioro que hay hoy en día y esa distorsión biológicamente, ¿hacia dónde podría llevar a esta sociedad? ¿O qué también lo potencializa biológicamente? Una cosa que estamos viendo a nivel biológico que no tiene tanto que ver quizá con este tema del micrismo, pero que sí estamos viendo muchísimo, es que el cerebro humano termina de desarrollarse fuera del vientre de la mamá y tarda 21 años en las mujeres y 25 en los hombres. O sea, el cerebro humano no termina su proceso madurativo hasta los 20 y tantos años. Esto es súper relevante porque entre los 0 y los 21 o los 25 se forman las estructuras biológicas del cerebro, y si en ese periodo nos ocurren cosas fuertes, traumáticas, eso puede hacer que el diseño que Dios tenía para ese cerebro se desarrolle mal, se desarrolle herido.
Y aquí vamos a responder a la pregunta, y es que cuando un cerebro en desarrollo, un niño, un joven, un adolescente, se enfrenta a un sufrimiento extremo o a vivir injusticias extremas o vive en un entorno sin seguridad psicológica en el que está expuesto a violencia física, violencia emocional, violencia sexual incluso, el cerebro tiene dos opciones. Una, se vuelve hipersensible, hiperempático, para cuando papá entre por la puerta saber detectar con un solo vistazo qué humor trae, para ver si es el día de esconderme debajo de la cama o no. Y la otra opción, que es lo que está afectando biológicamente a la humanidad, es que el cerebro determina que no tiene sentido desarrollar la empatía, porque el mundo es tan doloroso que el cerebro terminaría por apagarse para procesar tanto sufrimiento. Sí. ¿Y qué pasa? Que esos cerebros, cuando se tenía que desarrollar el sistema límbico, cuando se tenían que desarrollar las neuronas espejo, que son esas neuronas que Dios nos ha dado para poder sentir compasión por los demás, para poder sentir dolor cuando vemos a otros sufrir, no se desarrollan. Y entonces, esos niños se convierten en adultos sin la capacidad biológica de sentir empatía. Esto que ahora se habla tanto de los narcisistas, del trastorno de la personalidad narcisista, la diferencia entre un psicópata y un narcisista es que un psicópata se entiende, ¿eh? Aquí tampoco está tan la certeza, pero hasta ahora lo que creemos es que un psicópata nació así, nace ya sin neuronas espejo, tiene un cerebro que es capaz de ejercer la crueldad sin sentir remordimientos ningunos, pero los narcisistas se hacen. Los narcisistas son personas que, a partir de los traumas de su infancia, no desarrollaron neuronas espejo y en la adultez son capaces de ejercer la crueldad en los demás. Es decir, se convierten en herramientas perfectas para Satanás. Wow. Buenísimo, Sanami. Te pregunto, para cerrar este segmento y ir a un poquito más de tu historia, ¿por qué de esto no se habla más? Hablaste sobre también ese empoderamiento. Voy a colar aquí, no sé si también tiene que ver esa agenda woke, esa parte también de feminista, radical. Todo ese tipo de cosas de alguna forma promueven todo lo contrario a lo que has estado señalando. Eres una profesional donde te rodeas con profesionales de esta índole. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué quieren ocultarlo? ¿Hay una agenda detrás? Cuéntame tu experiencia. ¿Qué tú crees? No se habla de esto porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones del este. No se habla de esto porque el príncipe de este mundo es Satanás. No se habla de esto porque él tiene el control de los medios, porque él y sus potestades, sus principados, sus gobernadores, todas las personas, todos los humanos que utiliza a través de opresión, a través de chantaje, a través de todas las técnicas que tiene, que son muchas, están desde el año cero impulsando una agenda, están haciendo una estrategia de ingeniería social para alejarnos de Dios, para destruir la creación de Dios, porque el diablo no vino sino a robar, a hurtar, a destruir, a matar. Su único objetivo es destruir la creación y destruir al hombre. Y es extremadamente bueno en su trabajo. Porque lo primero que ha logrado es hacernos creer que no existe. Satanás no existe. No sabéis la cantidad de cristianos y católicos, cuando me oyen hablar, que me dicen, no, pero eso son metáforas. No, metáfora es la semilla de mostaza. Es una metáfora, claramente. O cuando Jesús hablaba en metáforas y él avisaba de que eran metáforas.
Pero todo lo demás, la Biblia no es difícil de entender, es difícil de aceptar. La Biblia está continuamente hablándonos de la guerra espiritual que estamos viviendo. Y es una guerra que hay que ganar con conocimiento. Mi pueblo pereció por la falta de conocimiento. Y el primero que intenta evitar que conozcamos quién es, cuáles son sus planes, cómo opera, que está en la palabra, ¿no? O sea, todo este conocimiento viene de la palabra de Dios. Es Él mismo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque Él es el príncipe de este mundo. Y ocurre esto porque las personas le damos permiso. Si Dios no te puede obligar a hacer algo, Satanás tampoco. No tiene más poder que Dios. Satanás no puede obligar a nadie a hacer nada, lo cual coloca responsabilidad también en nosotros. Y sí, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Hacemos muchísimas cosas sin saber. Yo, los 38 años de mi vida que estuve practicando brujería, que estuve haciendo cosas terribles, en ese momento, desde mi cosmovisión, estaba haciendo cosas buenas o cosas lícitas. Pero en el momento en el que tenemos el conocimiento, en el que Dios nos da la revelación de pecado, no hay excusa. No hay excusa. Y como creyentes, mira, el otro día veía el testimonio de un hombre que fue rescatado de las filas de Satanás directamente. O sea, su trabajo en esta tierra era matar, destruir, robar, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Y él decía una cosa, y es que a nivel espiritual, o sea, los ángeles de Dios son infalibles y hacen su trabajo con una dedicación extraordinaria. Pero cuando nos vamos a los hombres, los del lado de Satanás, yo cuando aún sin saber estaba militando en sus filas, yo era muy disciplinada. Yo hacía mis ley de la manifestación, hacía mis rituales, mis brujerías, mis limpias, Satanás lo copia todo. Entonces hay, igual que está hablar en lenguas del espíritu, está hablar en las lenguas de Satanás. O sea, yo era súper disciplinada y yo estaba luchando por la causa con mucha dedicación. Lo desesperante es que cuando pasas por la gloria de Dios al otro lado, te das cuenta de que la gran mayoría de las personas que tendrían que estar luchando por traer el reino de los cielos a la tierra están más preocupadas de juzgar el pecado del hermano de al lado, de es que no vino el domingo al culto, es que, ¿sabes? Están ahí. Y es muy frustrante porque dices, si vosotros supierais con la dedicación con la que los humanos del otro lado están atacándoos continuamente con brujerías, con cosas físicas, con cosas espirituales, si vosotros supierais con las ganas con las que Satanás está rondando vuestra mente. Y si fuerais conscientes de bajo el ataque que estáis, y si fuerais conscientes de que Cristo vino para que fuerais salvos y para que pudieras traer el reino de los cielos. Cristo vino para rasgar el velo, para que ese acceso que tenían a él Ezequiel, Zacarías, Moisés, todos los profetas lo tengamos cualquiera a través del Espíritu Santo. No caminamos en la identidad que Cristo vino a darnos como hijos de Dios y no somos conscientes de que estamos en un campo de batalla espiritual todo el día. Me parece que muchas de las cosas que has descrito, que pues, te han pasado y has visto allá, están pasando acá también. Sí. Están pasando. Y me es muy edificante, ¿verdad? Que hayas dicho eso, porque la verdad es que decimos acá coloquialmente, somos el único ejército que nos tiramos unos a otros. Y como dijiste, la disciplina que tiene el mundo, la disciplina que tiene el ejército del enemigo está tan organizado que por eso puede hacer lo que está haciendo, y nosotros a veces en el proceso de juzgarnos o lastimarnos en vez de restaurarnos. Pero hay una pregunta medular. ¿Quién es Izanami Martínez? Háblanos un poco acerca de ti, Izanami. Pues es, por gracia,
por gracia y por una misericordia absoluta, una hija del Rey de Reyes, hija de Yahvé, que hasta hace 2 años basaba su identidad en lo que había estudiado, en lo que había logrado profesionalmente, en su aspecto físico, en su economía, en cosas materiales y sobre todo en la admiración de los demás. Era una persona profundamente soberbia, que utilizaba este don que Dios me ha dado para la comunicación, para manipular, para lograr que las personas hicieran lo que yo quisiera para mi beneficio. No, una cosa horrible. Wow. Que a partir de mi inseguridad busca validación en el acto ajeno, la validación en mi físico, mira, tenemos una amiga aquí tenemos un grupo en casa de la iglesia. Justo nos hemos reunido esta mañana juntas para leer la palabra y una de ellas, que es maravillosa, dice: es que yo soy un cuadro barroco. Pues lo mismo. Yo, como mi amiga Mara, era un cuadro barroco. Y ahora mismo soy tan consciente de que si estoy aquí es por su gracia. Y en línea a lo que decías antes, Pastor, si cualquier persona está sintiendo la llamada o ha recibido la revelación de pecado de algo que ha hecho que le está alejando de Dios o que le ha hecho daño a los demás o a sí mismo, de verdad que no hay pecado que no podamos poner a los pies de la cruz y que el Señor pueda perdonar. Cuando se dice de que es gratis, lo gratis es el perdón. Y cubre todos los pecados. El amor de Dios lo cubre todo. Entonces, de verdad, no hay nada que hayas hecho que te esté pesando que el amor de Dios no pueda perdonar. Que lo que ocurrió en la cruz, que consumado está, no esté perdonado en el instante en el que tú lo pongas a los pies de la cruz. Por experiencia. Muy bien, magistral, definitivamente. ¿Cómo chocas con esa cruz? ¿Cómo tienes ese encuentro? ¿A raíz de que creo que dijiste hace 2 años, como que escuché también, fue hace 2 años más o menos, como 2 o 3 años, creo, ¿verdad? Pues el Señor lo primero que hizo fue sacarme de la nueva era, arrancarme de ahí, porque ahí ya ha llegado. Al final, la nueva era, todos los rituales, todas las prácticas van construyendo en un camino en el que el objetivo final es esto que llaman de alcanzar tu máximo potencial, tu ser superior, ¿no? Que no es otra cosa que alcanzar tu propia divinidad. ¿Y cómo se logra el poder materializar tus deseos aquí en la tierra? Entregándole tu vida a Satanás. Entonces, en los primeros niveles ocurre como en la masonería. En los primeros niveles es todo muy happy flower, muy bonito, muy estético, muy inofensivo, pero a medida que tú vas avanzando en el camino de iniciación, que puede ser toda una vida, y vas probando cosas, y Satanás te va dando cosas a cambio, y vas viendo que funciona, y entonces quieres más. Bueno, conclusión. Yo llego a los 38 años a una sesión de terapia, entre comillas, con una chamana que me mide la energía con un péndulo, el nivel de vibración energética, y me dice: oye, estás a no sé cuántos de energía de ya está, de alcanzar el máximo y convertirte en tu propia diosa. Claro, alguien que no haya pasado por esto, wow. pues, claro, ¿cómo esta mujer se cree que puede ser su propia diosa? Claro, porque esta mujer, que lleva toda su vida haciendo rituales, ha deseado cosas, las ha pedido y han pasado. Entonces, para mí era una realidad que eso podía ir a más. Ahora, ¿cuál era el precio que yo tenía que pagar para acceder a eso? ¿Qué era lo que me sobraba, lo que le sobraba a Satanás en mí para que yo pudiera ser útil para sus planes? Lo que me dijo la mujer es: te falta una sola cosa, que es renunciar a la diferencia entre el bien y el mal. Y ahí fue la primera vez en mi vida que yo escuché
la voz de Dios, teológicamente Dios, Espíritu Santo, me da igual, pero yo escuché esa voz grande, fuerte, que a la vez da paz, que me dijo, no, el mal es malo y el bien es bueno. Y ya, sentí que se me caía el estómago a los pies, la necesidad de salir corriendo de ahí y nunca jamás, además, claro, ahora miro para atrás, en el momento me pareció muy fácil no volver a hacer nada de ese mundo, pero ahora miro para atrás y en un instante Dios me hizo cortar con toda una tradición de vida. No volví a consultar el horóscopo, no volví a echar las cartas, no volví a echar el péndulo. De hecho, lo quemé todo en la chimenea de mi casa. Un día entró mi esposo en casa y se encontró 30, 40, 50 libros, las cartas del tarot, todo ardiendo en la chimenea. Todo. Y eso fue instantáneo. Luego, a raíz de ahí, justo el Señor me da también revelación de algo muy traumático y muy horrible que me ocurrió en la infancia, cuando era muy chiquitita, cuando era un bebé. Y eso me confrontó mucho con esta creencia de la cosmovisión satánica, que todos somos buenos, todos tenemos buena intención, y cuando hacemos cosas malas las hacemos, bueno, porque nos han hecho daño, pero como también estamos ayudando a crecer a otros, ¿sabes? O sea, el mal es relativo. Pero eso que me pasó me confrontó mucho con eso, porque yo decía, yo no puedo, como una persona puede hacerle eso a un bebé. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a estudiar sobre pederastia, automáticamente aterrizas en el satanismo. O sea, es una práctica satánica muy común, ¿no? Por muchos motivos espirituales. Y fue estudiando en profundidad sobre cómo funciona todo el reino de Satanás, cómo son las jerarquías, cómo es todo esto. O sea, yo me leí la Biblia satánica antes que leerme la palabra, pero era en un modo investigador. Cuando yo estoy investigando todo esto, la certeza es, ¡wow!, qué bien organizados están. Empecé a reconocer muchas de las prácticas, de los símbolos, de las cosas en mi propia vida, y tomé conciencia de que yo llevaba operando del lado del mal toda mi vida. Y fue como, wow, porque además yo sé que todas esas cosas sobrenaturales existen porque las he hecho, las he practicado, y aún así los niños sonríen, y aún así hay flores, y aún así sentimos gozo. Y ahí fue donde Dios se reveló, porque en la New Age, en todas las cosas orientales, con esto del yin y el yang, el dibujito, siempre te hablan de que las fuerzas del mal y el bien son iguales y complementarias. Eso es una mentira satánica enorme, porque no solo es que el bien sea inmensamente más poderoso que el mal, es que ya ha ganado, es que la muerte ya está vencida, es que las obras de Satanás ya han sido destruidas en la cruz. Cuando tú te das cuenta de eso, fue como ¡boom! Se me bajó, y entonces me compré esta cruz online, que la tuve guardada en un cajón 6 meses porque me moría de la vergüenza, perdóname, Señor. Claro, porque era como, a mí la gente me venía a buscar en plan, ay, me pasa esto, bueno, conozco a una maestra de Reiki, no, pues mira, tengo una mujer en Medina Sidonia que te echa las cartas. Yo vendía la ley de la en mis redes, o sea, era un desastre. Y me empiezo a leer la palabra, me empiezo a leer la Biblia. Y es muy bonito porque todas las personas a las que Dios nos rescata, encontramos en Él nuestra principal deficiencia, ¿no? Y en mi caso, a mí el rey, el Dios, la faceta de Dios que me transformó es Sabaoth, es el Jehová de los ejércitos, es la justicia. Claro, yo empecé a leerme la Biblia desde Génesis 1. Dije, yo empiezo por Génesis 1. Cuando yo voy avanzando en Génesis, cuando esos ángeles caídos empiezan a tener relaciones con las mujeres de la tierra, cuando Dios tiene que barrer a toda la humanidad en el diluvio universal, yo estaba literal saltando en mi sofá porque era la primera vez en mi vida que yo veía justicia real, esa justicia que
que Dios había depositado, ese sentido de la justicia depositado en mi corazón y que hizo que nunca cayera del todo en el satanismo y que me frenó en el último instante de entregarle mi alma a Satanás, igual me podía haber rescatado, ¿eh? O sea, el poder de rescatar ha rescatado a mujeres rituales casadas con Satanás. O sea, Dios tiene el poder de todo, pero bueno, a mí me rescató ahí, ¿no? Ese Dios de la justicia, que hay personas que dicen, bueno, es que Dios les quemó a todos. Y yo era como, Señor, haz descender tu fuego, acaba con ellos. ¿Por qué? Porque yo voy leyendo en Reyes, yo voy leyendo en todos los libros y voy reconociendo esas prácticas. Las prácticas de entregar a tu hijo primogénito, pasarlo por el fuego para Moloc. Las prácticas de llevar a los altos los sacrificios. O sea, esas personas estaban practicando el satanismo. Y Dios, como es justo, castiga el mal. Entonces, bueno, a mí me enamora el Dios de justicia. Amén. Y entonces me voy leyendo la palabra, porque yo nunca había... Yo había crecido en una cosmovisión en la que el mal era relativo. Y que si alguien viola a un bebé, en el fondo, le está haciendo un favor. Porque así crece mejor espiritualmente. Y el bebé tampoco se puede quejar porque él lo eligió antes de reencarnarse. Wow. Es durísimo, es horrible. Horripilante. O sea, claro, cuando tú creces ahí... todo eso en tu cerebro, o sea, tenías todos esos pensamientos. Claro, claro, cuando yo llego aquí y me empiezo a leer el Antiguo Testamento y veo a un Dios que aborrece el mal y que lo castiga, yo me enamoro por completo. Yo digo, ¡ah! Este es mi Dios. Este es mi Dios. Es que si Dios existe, tiene que ser así de justo. Entonces, yo llego a través de la justicia. Conozco testimonios de personas que han llegado a través de la misericordia. Pero a mí fue Sabaoth. Fue el Dios guerrero. Joder. Wow. Y entonces, nada, ya avanzando, me estoy leyendo la palabra por mi cuenta como, no sé, 6, 7, 8 meses. Y hay un punto en el que siento que necesito algo más, crecer, ¿no? Más y hablar tal. Entonces le pido, Señor, no sé, yo desde la soberbia del momento, fijaos lo que le dije. Le digo, bueno, Señor, que yo soy madre, que soy emprendedora, que yo estoy muy ocupada, estoy súper ocupada. Entonces, si esto de verdad es para mí, me lo tienes que poner súper fácil. ¡Qué horror! ¡Es horrible! Oh, Señor, es horrible. No, pero esa misma tarde el Señor me trajo a una vecina que no conocía de nada a la puerta de mi casa y me invitó a unas catequesis esa misma tarde. Y ahí me inicié 6 meses en la Iglesia Católica, pero claro, yo no tenía tradición católica y yo me estaba leyendo la Biblia. Entonces, y aquí, mira, me intentan debatir en redes sociales y es que no tienen caso, porque yo sé que esto, la palabra de Dios, es la verdad. Entonces, si aquí pone que no te inclinarás ni honrarás imágenes, yo no puedo ser católica porque estaría incumpliendo el segundo mandamiento. Y sé que es esto, decir esto en España, o sea, a mí me han vetado de medios de comunicación, hay gente que me ha dejado de hablar, pero es que es la verdad, o sea, ¿qué hago? No puedo hacer nada, es así. Entonces, bueno, a mí hay cosas que me están chirriando, pues en la Iglesia Católica es muy normal arrodillarte ante hombres. Cuando ni el mismo Juan se pudo arrodillar en Apocalipsis ante Miguel, creo que era el ángel, ¿sabes? Es como, me voy a arrodillar yo delante de un obispo. Bueno, total, que ahí empiezo a buscar, el Señor me lleva a la Iglesia Bautista, lo cual me vino muy bien, porque yo necesitaba un ayuno sobrenatural, necesitaba un ayuno de lo sobrenatural. Estuve 2 años con una base muy, muy sólida de la palabra. Y hace 2 meses, por la gloria y por la gracia del Señor, me bauticé. Ay, qué bien, qué bien. Eso merece un súper aplauso ahí. De verdad que fascinante, pero fascinante esta conversación. Y Sanami, esa parte profesional, esos estudios en neurociencias, antropóloga, chocaron en algún momento con el conocer y en el caminar en Cristo, el morir, lo que hablaste ahorita, el morir al yo, morir a tu vieja criatura,
llegaron a chocar o todo lo contrario, se complementaron? ¿Cómo fue eso? Qué buena pregunta. Pues fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Fíjate que parte de lo que utilizó el Señor, Espíritu en este caso, para revelarme la verdad de la palabra, fue que yo empecé a reconocer en la palabra verdades científicas. Que cuando se escribió la palabra era imposible que los hombres hubieran por sí mismos conocido. Entonces, en mi caso, mi formación científica fue algo que el Señor utilizó para decirme, ¿ves? La palabra es viva y eficaz. Entonces, en mi caso, leer la Biblia me afirmó en la existencia de Dios. No encontré ninguna contradicción con las verdades científicas que conocemos, y ahora explico esto. Y me voy a meter, como decimos en España, en un jardín. La evolución es una teoría, es la teoría de la evolución. Y en el mundo científico, cuando algo se le pone delante teoría de, es que es una hipótesis, es una explicación a algo que de momento no se puede demostrar. Igual que la teoría del Big Bang, la gravedad, por ejemplo, es la gravedad, no es la teoría, ¿vale? Entonces, la evolución es una teoría. Y yo cuando me leo la palabra, la palabra la interpreto literal todo. O sea, yo me creo todo, desde la serpiente hablando hasta los gigantes, que eran los nefilim, que eran el fruto de los demonios, todo literal. Y claro, yo me leo la palabra literal, digo, pues que esto tiene mucho más sentido que la teoría de la evolución. Luego ya empiezo a profundizar, me encantan ver debates, apologetas, me chifla la apologética. Cuando empiezas a escuchar los argumentos dices, ostras, es que es verdad, es que no se ha podido demostrar científicamente que vida surja de no vida, que inteligencia surja de no inteligencia. Entonces como que fue de, vale, o sea, no me costó nada renunciar a la creencia de la teoría de la evolución. Y si ahora me preguntas, creo firmemente que el planeta tiene 6.000 años de antigüedad, que es lo que se estima, la gente que ha hecho los cálculos de tal, y que la teoría de la evolución es una teoría que hicieron los humanos para intentar explicar la obra de Dios. Vale, malamente. Esa área, cuando... Esto es una curiosidad mía para ir finalizando. Cuando estudias en Harvard, ¿qué filosofía te influencia más? ¿O qué filosofía influencia más allí? Tengo doctores aquí, amigos doctores que estudiaron también en Harvard. Quizás esta pregunta no se la he hecho así tan directa, pero viniendo una persona de la nueva era, que influencia en algo, en algún camino, esas universidades. Sí, muchísimo. Yo en mi caso, como estudié online, no tuve la experiencia física allí de estar en contacto con personas, pero sí tengo bastantes amigos y conozco bastantes casos de personas jóvenes que entraron a estudiar en universidades, que a no ser que sean universidades como muy católicas, en el caso de España, o muy religiosas, en el caso de Estados Unidos o Latinoamérica, son jóvenes que entran con una cosmovisión y salen completamente adoctrinados. Completamente adoctrinados. O sea, sí. Pero es lo que hablábamos antes, el proceso de ingeniería social utiliza los medios, el arte, el entretenimiento y también principalmente utiliza las universidades.